Elecciones 2023. Los candidatos. 7:51 de la mañana, seguimos conociendo los planes de trabajo de los candidatos a la alcaldía de Quito. En esta ocasión nos acompaña Pavel Muñoz, representante de la lista 5 del Movimiento Revolución Ciudadana. Bienvenido, Pavel, gracias por acompañarnos. Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. A usted, a la ciudadanía, un saludo y un afectuoso 2023. Ahora vamos a conocer un poco más de quién es Pavel Muñoz, el aspirante a la alcaldía de Quito, que nos acompaña esta mañana. Forma parte del Movimiento Revolución Ciudadana, es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, también es magíster en Ciencias Políticas, se desempeñó como viceministro de la cartera de Inclusión Económica y Social, fue secretario de Planificación del municipio de Quito, tuvo el cargo de secretario de Planificación y Desarrollo Nacional y asambleísta hasta hace poco de UNES, hasta septiembre. Pavel Muñoz, gracias por acompañarnos esta mañana. Pavel, quiero preguntarle, ¿Quito se va a convertir en bastión de la Revolución Ciudadana para promocionar a ese movimiento político? Y sobre ello preguntarle si será un alcalde tal vez incómodo para el gobierno, tomando en cuenta que en la asamblea usted fue oposición. Juan Carlos, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Quito lo que se va a convertir es en bastión de solucionar los problemas que en este momento tienen quiteños y quiteñas. Mi expectativa es trabajar sobre lo que a la gente le preocupa. Y en este momento al menos hay 4 cosas que quiteños nos quitan el sueño. 3 claramente nos quitan el sueño y la otra tal vez no tiene ese nivel de profundidad, pero es muy importante. La inseguridad, el desempleo y la pobreza a la gente no le deja dormir. Y en el caso de Quito, el tema de la movilidad. Así que yo preocuparme en este momento de qué tipo de relación voy a tener con el gobierno no es para nada mi prioridad. Mi prioridad es atender las necesidades de quiteños y quiteñas. Y lo que sí he dicho es que con el gobierno tendremos una relación dividida 50-50, ¿no? 50% de apoyo y de trabajo mutuo y 50% de levantar la voz en defensa de Quito si es que en algún momento el gobierno no da los recursos necesarios o no atiende como se merece la capital. ¿Hasta qué punto va a ser ese tipo de relación con el gobierno? Mire, yo creo que, Juan Carlos, tenemos cosas claras, como las competencias definidas para cada nivel de gobierno. Tenemos unos recursos que deben llegar para Quito. A veces eso pasa con un atraso, recursos a las municipalidades o a las prefecturas. El gobierno deberá estar siempre puntual en lo que los municipios necesitan. Recuerde que recibe una parte sobre los ingresos extraordinarios que tiene el petróleo, el Estado Nacional a través del petróleo. Y entonces esa me parece que mientras todo decurra bien, todo tendremos nivel de colaboración, pero siento, Juan Carlos, que los últimos gobiernos a Quito no le han dado la debida importancia. Voy a poner un ejemplo, el caso del metro. El caso del metro es una de las obras más importantes, no solamente de Quito, sino del país. Podríamos estar eliminando, y de hecho vamos a eliminar emisiones, gastar menos en subsidio de combustible, entrar, por ejemplo, al mercado de carbonos. Esas son cosas que deberíamos hacer con el nivel nacional, así que esperamos que haya la predisposición del gobierno, de parte de nosotros habrá, para que podamos tener cosas que a Quito le sean útiles en su proceso de desarrollo. Ahora, sobre el tema justamente, Pavel, del cargo de elección popular. Usted está candidato a la alcaldía de Quito. Es importante la transparencia para la ciudadanía y por eso tengo que hacerle esta pregunta. Sobre todo, ganarse la confianza de sus mandantes. ¿Nos puede confirmar si están firmes las glosas en su contra por los 34 millones de dólares por el caso de Tame? No, no están en firmes, Juan Carlos. De hecho, una de estas fue descartada. Y fíjese, yo creo que cómo fue descartada por el Tribunal Contencioso Electoral da cuenta de la barbaridad jurídica de esas glosas. El momento en que iba a fijar fecha de audiencia al Tribunal Contencioso Electoral, al ver el caso y su inconsistencia, ni siquiera fijó fecha de audiencia y dejó descartada una de ellas. Y la otra, que está por ser tratada por el Tribunal Contencioso Electoral, tendrá el mismo tratamiento. Mientras el tribunal no confirme una, digamos, malhadada, absolutamente írrita y sin ningún sentido o sanción que pretende la Contraloría, no están en firmes. Y dejemos claro, ¿no? Esas son por aparentemente una decisión mal tomada en una empresa como Tame, cuando la decisión se toma yo ni siquiera miembro del directorio. Por lo tanto, eso me deja tranquilo, sobre todo con los ciudadanos, y como les digo, una al menos ha sido plenamente ya descartada por el contencioso, ni siquiera fijando fecha de audiencia. Ahora vamos a revisar, Pavel, y hablando de las propuestas específicamente de Quito, las cifras de la situación con el empleo en la capital. Quito es una de las ciudades más afectadas por esto, pero ¿qué pasa también con los tipos de trabajo en Quito? Vimos
datos que nos proporcionó, Pavel, el Instituto de Estadística y Censos, el INEC. El empleo privado, 50.9% en 2022, el empleo independiente, 36.8% y el público, 12.3%. Vemos que el empleo privado y el independiente tienen un alto porcentaje de ocupación en la población económicamente activa de Quito. ¿Cuál es su propuesta para ayudar como municipio a generar fuentes de empleo en las empresas y también fortalecer los emprendimientos y los nuevos negocios? Primero, Juan Carlos, el dato confirma lo que siempre sostuvimos, ¿no? De cada 10 empleos que se generan en el Ecuador y también en Quito, 9 provienen del sector privado y solamente 1 del sector público. Y por lo tanto, nosotros hemos apuntado a que Quito vuelva a ser y sea de manera muy enfática capital de las inversiones en el país. Mire lo que pasó el año anterior, Juan Carlos, en Colombia y Bogotá. Bogotá, su capital, terminó creciendo 15 veces más que el PIB de todo el país y se convirtió en la locomotora del crecimiento de Colombia. Nosotros pensamos y buscamos exactamente lo mismo para Quito. Yo he puesto sobre la mesa y he conversado mucho con los sectores gremiales y los inversionistas privados un paquete que puede llegar hasta los 6.000 millones de dólares de inversión para Quito. Evidentemente, la mayoría del sector privado en ámbitos muy diversos son el ámbito inmobiliario, es del ámbito vial, es del ámbito, por ejemplo... Es decir, 6.000 millones que saldrán del sector privado para poner esos recursos en Quito. Claro, por supuesto. Fíjese, alrededor del Parque Bicentenario tenemos todavía vivo un proyecto de que se convierta en el centro de exposiciones más importantes de América Latina. Debemos entonces salir a la búsqueda, por ejemplo, de que Quito sea no solamente capital de inversiones, sino capital de turismo. Y ahí el turismo de convenciones, por decir algún ejemplo, que me lleva a un problema que lo quiero decir. En este momento, quien organiza, por ejemplo, un congreso de neurocirujanos en Quito, paga y le dan el mismo tratamiento que quien trae, por ejemplo, un cantante de moda, el principal cantante en este momento de América Latina. Entonces no tiene sentido. Lo que necesitamos es que Quito se convierta, así como capital de inversiones, también capital del turismo. ¿Y tiene asegurado, Pavel, esos 6.000 millones de dólares? ¿Ya ha conversado con el sector privado para estas inversiones que usted está planteando? Sí, con muchos de ellos. Y claro, tal vez no vamos a hacer los 6.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, en un solo golpe. Los 4 años sí nos permitirán impulsar la mayoría de esas inversiones, pero me comprometí para que la tercera ordenanza que planteé sea inmediatamente el establecimiento de la mesa de inversiones de Quito. Mire, los inversionistas privados me dicen, díganos usted como autoridad, el momento que llegue a ser electo, ¿qué casa patrimonial del centro histórico le convertimos en un hotel boutique, por ejemplo? Tenemos en la zona del Lumbicí esperando que simplemente den permisos municipales para desarrollar un proceso de inversión muy grande. Le decía, alrededor de la zona Bicentenario, ese gran sueño de tener un gran centro de convenciones. Me he comprometido yo como municipio de Quito, en el momento que lleguemos, de hacer el Instituto Universitario Técnico Tecnológico para el sur de Quito, que no tiene prácticamente el sur de Quito oferta de educación superior. Entonces ahí le pongo el proyecto Vindobona, un proyecto de cerca de 1.000 millones de dólares para la ciudad. Necesitamos una nueva planta de tratamiento y una planta de reciclaje, así que usted ve, hay un abanico abierto en movilidad también, y la idea es impulsar con el sector privado. Solo el último dato, Juan Carlos, si me permite. Cerca de cada 30.000 dólares de inversión se está creando una fuente de empleo. Por lo tanto, si somos capital de inversiones y de turismo, estaremos creando empleo y disminuyendo pobreza. Otro de los problemas que preocupa a la ciudadanía es el tema de la movilidad. Pavel, vamos a escuchar ahora lo que dice un vecino al respecto sobre esta situación que es bastante compleja. Quito es un verdadero caos, el sistema de transporte urbano también lo es. Es el vecino Alexis Córdoba. Adelante. En lo personal creo que la movilidad es uno de los factores donde más me veo afectado. Entonces sí me interesa saber cuáles son las obras de infraestructura, sobre todo, que podrían planificarse dentro de una eventual alcaldía. ¿Escuchó la pregunta, candidato? Muy débil, las obras de movilidad. Decía, básicamente, ¿no? Sí. Por ejemplo, el tema de repavimentación, ¿qué va a hacer en ese sentido? ¿Va a continuar como se está ejecutando en estos momentos el plan que ha sido muy cuestionado, muy criticado por la ciudadanía, sobre todo, Pavel, porque se ha realizado en fechas en las que se quería que se reactive justamente el sector comercial en diciembre? Dejaré alma, corazón y vida para transformar significativamente el sistema de movilidad en la ciudad de Quito para que sea moderno, entregue calidad y seguridad a quienes quieren transportarse de manera pública. Mire, Juan Carlos, nosotros hemos planteado como cuarto eje de nuestro programa de gobierno el tema de movilidad sostenible. Primero, cuando hacemos movilidad sostenible, estamos asociando movilidad a calidad de vida.
En promedio, y este es un dato terrible, los quiteños pasamos encerrados 3 horas o en un bus o en un auto privado. Prácticamente, es a diario. Es a diario. Sí. Segundo dato que es muy importante, las ciudades productivas modernas se están moviendo a cerca de 16 kilómetros por hora. Quito se mueve a 2.5 kilómetros por hora. Por lo tanto, ¿qué hacer? Primero necesitamos fortalecer el transporte público para que sea de calidad, eficiente y seguro. Y ahí el metro de Quito es un gran pretexto para que podamos lograrlo. Hay cosas tan sencillas y a la vez tan profundas. ¿Garantiza entonces usted que va a poner a operar correctamente el metro de Quito después de todas las irregularidades y todos los problemas que hemos visto en los últimos años? Mire, creo que el destino por fin nos dará una posibilidad del destino de reivindicarse con nuestra fuerza política. Nosotros dimos pie a la obra más importante de Quito, que es el metro de Quito, y nos corresponderá a nosotros, a mí como alcalde en ese momento, poner en funcionamiento el metro de Quito. Y decía que eso será pretexto para hacer cosas de mucha profundidad a su vez. Juan Carlos, tenemos que cambiar la forma en la que se compensa el transporte colectivo. ¿Cómo hacerlo? Hoy se compensa, por ejemplo, por pasajero. Y esto ha desatado lo que los ciudadanos llaman la guerra del centavo. Corren los buses para tomar al pasajero que está en la siguiente cuadra, pero si pagamos en cambio no por pasajero sino por kilómetro, le puedo decir, mire, quiero que vaya a la Pizulí hasta las 8 de la noche, lo mismo a Músculos y Rieles, y el transportista me va a decir, pero no tengo mucha gente. No se preocupe, usted va a ser pagado por los kilómetros que recorre, no por los pasajeros que logra subir a su unidad. Por lo tanto, esto nos permitirá dar la disposición de que haya mejor disposición de rutas y horarios en barrios que no los tienen. ¿Usted va a declarar en emergencia la movilidad en Quito? En emergencia no en el sentido de que desate contrataciones, sino en emergencia en el sentido de que tenemos que tomar decisiones sobre esto. Claro, cuando uno habla de que el gobierno o un municipio declara de emergencia a cualquier sector, uno piensa enseguida en los recursos que tiene que desembolsar para ello. Mire, Juan Carlos, a Quito evidentemente le faltan recursos, pero la ineficiencia del municipio nos ha costado 500 millones de dólares y esto no se está diciendo. El año anterior, de los 1.500 millones de dólares que tiene más o menos el presupuesto municipal, 500 no fueron ejecutados. Por eso lo que decía el vecino tiene toda la razón. Le vimos a un municipio apurado, pintando fachadas o arreglando calles, arterias viales fundamentales en el mes más caotizado para la ciudad. Por lo tanto, lo que hicieron es multiplicar el caos vehicular por 3, por 4, por 5. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque la desidia y la ineficiencia de las autoridades municipales les ha llevado a que no ejecuten, Juan Carlos, ojo ciudadanía con el dato, no que solamente nos falten recursos, sino de los existentes no ejecutaron 500 millones de dólares, esto es una barbaridad. Son claros y por lo tanto nosotros implementaremos un sistema de más integrado, para que con un sistema de recaudo que pueda estar sentado en una tarjeta, por ejemplo, o en el propio celular, yo pueda pagar el pasaje con el cual me subo a un medio de transporte, me cambio otro, incluso termino con el programa de bicicletas para que si quiero movilizarme en bicicleta, sí lo pueda hacer. Son claros los problemas de ejecución presupuestaria en el municipio de Quito. Esperamos que en caso de que usted llegue a la alcaldía Pavel, esto no se vuelva a repetir, sobre todo porque son recursos de los quiteños. 8:04 de la mañana, momento de una pausa, pero cuando regresemos seguiremos con el candidato a la alcaldía de Quito, Pavel Muñoz. Hablaremos en el segundo bloque de esta entrevista sobre la seguridad y también sus propuestas en materia de obra pública. Quédese con nosotros. Elecciones 2023. Los candidatos. Ocho y 7 de la mañana, seguimos junto a Pavel Muñoz, candidato a la alcaldía de Quito, en esta entrevista. En la capital, cada año los habitantes pagan una tasa de seguridad, Pavel. Los fondos sirven para planificación, prevenir y también colaborar ante cualquier emergencia. Pero surge la pregunta, ¿estamos listos para cualquier amenaza? Alex Ceballos nos ha preparado un informe al respecto. Su ubicación geográfica en medio de volcanes y a 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar convierten a Quito en una ciudad de enorme riqueza natural, pero también con amenazas y riesgos. Y líbranos de toda mala me. Señor, por favor, Enero de 2022, una descarga de 25.000 metros cúbicos de escombros causó daños en una parte del barrio La Gasca, en el norte de Quito. 28 personas fallecidas, 52 heridos y centenares de damnificados. Un año después del secretario de Seguridad del municipio de Quito
Afirma que aunque la naturaleza es impredecible, esta administración se ha preocupado por fortalecer la Dirección Metropolitana de Riesgos. La Secretaría de Seguridad se dedica al análisis de la amenaza, a la reducción del riesgo y, pues, por supuesto, a los planes de contingencia previo a los eventos para mitigar. 34 personas trabajan en la Secretaría de Seguridad con el diseño de políticas públicas en gestión de riesgos. El COE Metropolitano es el encargado de ejecutar el trabajo y es el responsable de la reacción inmediata en cualquier emergencia. También existe un plan a mediano y largo plazo que está siendo trabajado con JICA, que es una cooperación con el gobierno japonés, en el que estamos evaluando todo el sistema metropolitano y todas las laderas que cuenta el distrito metropolitano de Quito para evaluar las amenazas y con eso, pues, hacer los sistemas de alerta temprana definitivos. Desde el año 2002, el dinero para la gestión de riesgos proviene de una tasa de seguridad que aportamos todos los capitalinos cada año. Los fondos son manejados por la empresa M-Seguridad. Según Sandoval, en anteriores administraciones, los recursos se utilizaron para gastos corrientes. De seguridad y gestión de riesgos, en el que se establece con claridad, incluso en el articulado de la ordenanza, la prohibición del uso de estos recursos que tributan los ciudadanos a otro fin que no sea el servicio de seguridad ciudadana y gestión de riesgos, con el fin de que no puedan ser desviados de ninguna forma para gasto corriente o para gasto administrativo. Desde la Secretaría Nacional de Riesgos se hace un seguimiento del trabajo municipal. Se recomienda unir esfuerzos entre todas las instituciones municipales para que se concrete la prevención y no se repitan las funciones. Cada año la tasa de seguridad recauda 8 millones de dólares. Los capitalinos se preguntan si están preparados para enfrentar una nueva emergencia. Ya estamos a pocos días de que se cumpla un año de este desastre en el sector de La Gasca, que se llevó la vida de varios quiteños. Candidato, ¿cómo va usted a usar esa tasa de seguridad? Son aproximadamente 8 millones de dólares al año, sobre todo para mitigar el impacto de este tipo de riesgos. Juan Carlos, primero quiero saludar a la edición, digamos, y a la producción por haber topado este tema también en temas de seguridad. Porque estamos también de alguna u otra manera completamente asustados, vivimos con miedo, nos encerramos cada vez en nuestra casa más temprano porque literalmente nos pueden matar por robarnos un celular. Pero no solo eso es inseguridad, es inseguridad el acoso que sufren las mujeres en el transporte público, por ejemplo, o también es inseguridad lo que acabamos de ver. Así que yo he pedido que sea mi primera declaración ante la ciudadanía porque debemos decirle, incluso para curarnos en salud, como se dice comúnmente, los problemas y los riesgos que tiene Quito en este momento. Y claro, con unas quebradas mal cuidadas, con unas laderas que fueron abandonadas, con la propia actividad volcánica en este momento, el Cotopaxi, es fundamental que tomemos previsión en materia de riesgos. Juan Carlos, tengo absolutamente claro lo que no lo hicieron otras alcaldías, porque no creo que lo tengan claro. ¿Qué va a hacer usted entonces? $1 en prevención ahorra $9 o $10 en remediación. Por lo tanto, sí, suele ser una inversión que no se ve, porque si hago esa inversión en las laderas la gente seguramente no la ve. Pero es fundamental, porque insisto, $1 de prevención ahorra $9 o $10 en materia ya de atender alguna emergencia. Así que habrá que volver a tener este programa que cuidaba las laderas. Vamos y nos hemos planteado, no solamente en términos de riesgo, sino también incluso en términos turísticos. ¿Han analizado sobre el tema de quebradas? Perdón, Pavel, sobre el tema de las laderas, ¿han analizado ustedes de cuánto sería la inversión que van a realizar y cuáles son los sitios de más riesgo en Quito, sobre todo en la zona occidental? Sí, en los riesgos, pero no hay información clara de saber cuáles son las zonas que más intervención y más inversión, por lo tanto, necesitan. Tienen que realizar un estudio, entonces, sobre eso. Específicamente, sí, y con gran atención al tema, porque, insisto, Quito es una ciudad hermosa, bellísima, pero también expuesta a un conjunto de riesgos y al menos debemos estar claramente cuidados. Mire, yo he planteado que incluso en algunos casos donde se tiene que hacer reubicación, porque ese es un tema que no se lo ha hecho. A veces, si yo quiero reubicar a alguien o si me pongo a conversar de una reubicación con los vecinos de Paluco, por ejemplo, ¿no es cierto?, ya ubicados en una quebrada que da al Machangara, lo que necesitamos es que no le ofrezcamos una vivienda, por ejemplo, más lejos de donde vive. Y al mismo tiempo tenemos una 10 de agosto cada vez más despoblada, porque si usted se fija... ¿Hay opciones entonces? Hay opciones. El repoblamiento de la 10 de agosto debería ser una de las cosas más importantes que nos planteemos, y así lo vamos a hacer, para que un montón de edificios que tenemos vacíos, quien vive ahí le va a decir que esa zona a las 6 de la tarde ya es una zona fantasma, es una zona que se convierte totalmente insegura, y nosotros haremos intervención además en el espacio público, barrios si son más
más iluminados van a ser seguros. Queremos que los barrios los ocupen los vecinos y no los delincuentes, por lo tanto necesitamos que el espacio público esté bien cuidado, bien mantenido, bien, digamos, a disposición de la ciudadanía, y eso también vamos a hacer. Así que los 8 millones de dólares, perdón, porque es muy importante, estarán dedicados, número 1, a las tareas de atención del espacio público, número 2, alarmas y cámaras de seguridad en todo el distrito, sobre todo donde haya más incidencia, y un último elemento, que esos 8 millones de dólares también daremos algo de capacidad operativa a la Policía Nacional. Y sobre eso justamente vamos a hablar ahora, profundizar en el tema de la seguridad, Pavel, porque a través de diferentes plataformas los vecinos nos envían sus consultas para los candidatos. Diego Bravo de Coavisa.com nos trae un mensaje llegado a la redacción digital. Escuchemos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Nos encontramos en la redacción de Coavisa.com. Recibimos las preguntas de nuestros seguidores en las redes sociales para el candidato Pavel Muñoz, y esta viene de @jorgedavila.1975. ¿Qué planes aplicará para frenar los robos en el transporte público? Su respuesta, candidato. No solo en el transporte público, gracias al vecino que nos escribe. Decía que los 8 millones de dólares tienen que tener el siguiente destino. Primero, que podamos utilizar en la adecuación del espacio público y su buena iluminación. Juan Carlos, partamos de este principio. Estamos hablando, por ejemplo, de los parques, que están muy descuidados, por cierto. Parques y en algunos casos senderos seguros. Porque, ¿qué son senderos seguros? Senderos bien iluminados donde la gente, por ejemplo, se queda en la parada de bus y se va directamente ya a su casa. En los barrios hay muchos, la gente sabe dónde están los principales focos de inseguridad, que dicho sea de paso son una tiniebla, y por lo tanto necesitamos hacer toda esa intervención en el espacio público. Y esa intervención también incluye a los predios que están abandonados. Son cientos de predios que están abandonados, que no han sido regularizados, que incluso el municipio no tiene el inventario de todos estos espacios, y que hoy por hoy, todos los días, Pavel, recibimos denuncias de que son guarida para los delincuentes. De ahí la importancia de lo que ustedes hacen, porque es lo mismo que hacemos nosotros en campaña. ¿Qué plan tiene para eso? Para eso lo que tenemos es, incluso habrá que pedirles a los dueños de esos predios que efectivamente así lo atiendan, que hagan el cerramiento, que los tengan bien cuidados, porque si no efectivamente se convierte en una zona de guarida de delincuentes, digamos. Pero a esto viene asociado un elemento de volver a darles policía a las unidades de policía comunitaria. No puede ser que sigamos siendo el país, la ciudad del sinsentido, donde inauguran un metro sin un metro, o tenemos unidades de policía comunitaria que no tienen policía. Y por eso decía que habrá que decirle ahí, por ejemplo, al gobierno nacional, disponga los efectivos de seguridad a Quito que le corresponden y que estén presentes en el barrio, no donde ellos quieren, en la unidad de policía comunitaria, no en otro lado. Y por lo tanto, también decía Juan Carlos, parte de esos 8 millones de dólares para que no pase lo que seguramente a ustedes también les denuncian. Se llama el ECO 911 y ¿qué nos dice el patrullero? No tengo gasolina, no tengo batería, no tengo llantas, el patrullero está en la mecánica año y medio. Esto es una desidia del gobierno central y daremos parte de esos recursos para que no le falte capacidad operativa a la policía destacada en Quito. Y para profundizar en este tema de la seguridad, esta última pregunta, Pavel, ¿cómo evitar los asaltos, por ejemplo, en motos? Usted lo sabe, ya no se puede caminar. Alguna vez leí en Twitter que usted también fue víctima de un asalto en similares circunstancias. No se puede caminar porque aparecen los delincuentes en motocicletas a toda hora, en cualquier lugar, en cualquier parte de Quito. ¿Cómo frenar ese tipo de asaltos? Y cuando yo denunciaba eso, que fue que me robaron con un puñal puesto en el cuello, pocos días después vi que a usted le pasaba lo mismo cerca de igual en zona. moto. Igual en moto. Bueno, en nuestro caso fue ni siquiera en moto. Ahí lo que necesitamos es cumplir la normativa de quienes pueden ir en moto y sí una policía municipal que esté, digamos, pendiente de, hay una teoría de la oportunidad. Si las autoridades dejan la oportunidad del delito, esto va a suceder. Mire, solamente por ponerle un ejemplo y de qué estamos hablando. La República del Salvador se ha convertido seguramente en una zona donde más asaltos y robos hay. ¿Dónde está la policía destacada tanto del nivel nacional como la del Distrito Metropolitano de Quito, si quiere esté patrullando permanentemente? ¿Eso va a ser la solución de todos los males? No, pero al menos la presencia de la fuerza pública será un disuasivo de que controlemos esa zona, y así lo debemos hacer con todos. O sea, más control también para evitar que en las motos estén circulando los delincuentes, porque parecería que faltan más operativos, pero a toda hora. Porque además necesitamos una ciudad que respete el derecho al trabajo, pero que al mismo tiempo esté más ordenada, Juan Carlos. Es increíble el caos en el que vive
vive la ciudad. Solo déjeme ponerle este ejemplo porque es como para caerse de la silla, que porque se puso de moda el descontrol. Me contaba la gente que hace, la zona azul, que un día llegó en la zona de la Amazonas, en la zona de la Mariscal, una señora con 2 tarros de pintura y ella pintó su zona azul y dijo, esta va a ser mi zona azul. Y el municipio no dice, esta boca es mía. Nadie controla nada. Tenemos en algún momento el espacio público absolutamente tomado por, una venta, que si le damos opciones de formalización, se va a poder formalizar. Pero si no decimos absolutamente nada, si el municipio mira a un costado, evidentemente seguimos una ciudad que sigue, víctima del descontrol, que también es foco de generación de delincuencia, y nosotros entramos a darle orden nuevamente a la ciudad y perspectiva de futuro y por lo tanto desarrollo. Muchas gracias a Pavel Muñoz, candidato por el Movimiento Revolución Ciudadana, lista número 5, por habernos compartido su plan de trabajo en caso de ganar las elecciones de febrero próximo, Pavel. Gracias, muchísimas gracias, Juan Carlos. La próxima semana continuaremos con entrevistas cara a cara para seguir analizando, reflexionando sobre las propuestas de campaña de quienes aspiran llegar a dirigir el Cabildo Capitalino. Son las 8:20 de la mañana.